acá porque estaba grabando en Teams, pero no estoy grabando en Zoom. Ahora sí ya está grabando en ambas. Listo, entonces 2x más 1, donde está la x voy a reemplazar a g de x. ¿Qué me quedaría? 2 paréntesis. ¿Quién es g de x para nosotros? G de x es x al cuadrado menos 5x más 3. Y a eso le vamos a sumar 1. Resuelvo. El 2 destruye este paréntesis y por lo tanto el 2 multiplica al x cuadrado, multiplica al 5x y multiplica al 3. Y esto me daría 2x cuadrado. 2 por menos 5x me daría menos 10x. 2 por 3, 6. Y el resultado final me quedaría 2x cuadrado menos 10x más 7. Preguntas hasta acá, por favor. ¿Preguntas hasta acá? Pues el tema es muy fácil, es solo reemplazar, pero pues obviamente depende de lo que nosotros vayamos haciendo. Entonces, esta sería F compuesta G. Profe, ¿dónde salió ese 2 que multiplica al paréntesis? Muy bien, de acá de la parte superior. Resulta que cuando tú tienes aquí la función original, cuando tienes a f de x, el 2 multiplica la x, pero en la x, ¿a quién reemplazamos nosotros? La x ahora es la otra función. Entonces es como si el 2 estuviese multiplicando a esa función. Ok, profe, gracias. Ya, listo. Entonces, ok, vamos a continuar entonces. Vamos a hacer la opuesta. ¿Cuál sería la opuesta? Que les digan, resuelva G compuesta F. Uno podría pensar que es lo mismo, pero entonces aquí, ¿cómo sería el orden? ¿Qué tendríamos que hacer primero nosotros? Escribir G y donde está la X de la G, reemplazar a F. En otras palabras, primero escribo G. ¿Quién es G para nosotros? X cuadrado menos 5x más 3. Esa es G. Donde está la X, ¿a quién voy a escribir? A f de x. Donde está la X, voy a escribir a f de x. Entonces, ¿cómo me quedaría mi resultado? De acuerdo a eso sería, en vez de decir x cuadrado, abro paréntesis. ¿Y qué escribiríamos en esa x? 2x más 1 al cuadrado. ¿Por qué 2x más 1? Porque esa es la función f de x. 2x más 1. Y g de x, perdón, y g de x era x al cuadrado. Entonces simplemente en la x reemplazo la función y la elevo al cuadrado. Luego viene menos 5. Luego viene menos 5 paréntesis. 2x más 1. ¿Por qué? Porque hay una x. Más 3. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Resolver. ¿Cómo resuelvo? Entonces simplemente yo ya sé que esto es un paréntesis de la forma a más b al cuadrado. Y nosotros sabemos que cada vez que tengamos ese tipo de paréntesis es el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces nos quedaría 2x al cuadrado, el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo. Más el segundo al cuadrado. Hasta ahora, ¿a quién he resuelto? Hasta ahora he resuelto esta primera parte. Luego, ¿qué le hace este 5 al paréntesis? Este menos 5 multiplica el 2x y multiplica el 1. Entonces me daría menos 5 por 2x, menos 10x, menos 5 por 1, menos 5 y más 3. Resuelvo el paréntesis. 2x elevado al cuadrado me daría
4x al cuadrado, 2 por 2, 4x, más 1, menos 10x, menos 5 más 3. Resolvemos. 4x al cuadrado. Este 4x y este 10x me daría menos 6x. Este 1 con este 5 y con este 3. 1 más 3, 4 menos 5 me daría menos 1. Y esa sería G compuesta F. Observen el resultado de F compuesta G y observen el resultado de G compuesta F. ¿Son iguales? ¿Los dos resultados son iguales? No, señor. Entonces ustedes deberían decir F compuesta G es diferente de G compuesta F. Y eso lo deben tener en cuenta. No es lo mismo reemplazar una función dentro de otra en diferente orden. ¿Listo? Recuerden que nosotros al final enviamos estos apuntes, los enviamos al grupo de WhatsApp, ¿no? El que no los tiene, pues también los puede pedir de alguna manera y uno los envía al correo, donde ustedes lo necesiten. No los pongo en Atena porque, bueno, en Atena también podría colocarlos, pero la verdad no tengo los anteriores, entonces me tocaría a partir de hoy colocarlos en Atena para que los puedan descargar si los llegan a necesitar. Bien, por favor, ¿entendido? ¿Preguntas? Porque la única manera de saber esto es que ustedes hagan una. Entonces, por ejemplo, yo les puedo decir, hagan H compuesta G. O, en su defecto, vamos a empezar con esa, H compuesta G. Entonces, tienen H y tienen G. ¿Listo? Para que ustedes la hagan allá en su cuaderno y ahorita revisamos. Vamos a ver que son las 7, a las 7:05 revisamos. Recuerden, tienen que hallar H compuesta G. Voy a reducir el tamaño de la pantalla para que puedan guiarse por los apuntes. Entonces, la idea ahorita en este ejercicio es que ustedes sean capaces de hallar H compuesta G. H compuesta G.
¿Cómo van? ¿Fácil? Bueno, listo. Vamos entonces a revisar. Bueno, muchachos, entonces había que hallar H compuesta G. ¿El truco cuál es? Pues escribir H y dentro de H, y dentro de H vamos a reemplazar a G de X. ¿Listo? Entonces, escribo H. Según lo que me dice el ejercicio superior, H es raíz de 9 menos X cuadrado. ¿9 menos X cuadrado? ¿Dónde está la X? ¿A quién voy a reemplazar? Voy a reemplazar a G. ¿Quién es G? G es X cuadrado menos 5X más 3. Entonces, nos queda de la siguiente manera. Raíz de 9 menos paréntesis. ¿A quién voy a reemplazar? Entonces voy a reemplazar a G de X. ¿Quién era G de X? X cuadrado menos 5X más 3 al cuadrado. Porque, ojo, no se me puede olvidar que aquí está el cuadrado, entonces yo también tengo que colocarlo aquí al cuadrado. ¿Listo? Si lo quiero desarrollar, porque una de las situaciones que hacemos en cálculo es expresar o dar una expresión más organizada, ¿sí? Dar una expresión más organizada. Entonces, eso implica lo siguiente. ¿Listo? Listo. Me dice alguien acá en el chat, profe, esto es posible que ya pueda cerrar la grabación en Teams. Pues vamos a dejar las dos a ver cómo nos sale esto, porque este es un experimento. Nunca había tenido las dos plataformas abiertas al mismo tiempo. No, este es un experimento. Vamos a ver cómo nos sale. ¿Listo? ¿Ustedes están viendo bien? ¿Van al día? ¿Normal? Sí, señor. Sí, y el joven y los que están por Teams.
Y los que están por Teams. Bueno, veremos a ver, no nos contestó. Veremos que hayan visto igual que el video grabado. ¿Listo? Ah, ¿estás bien? Entonces no hay problema. Ok. Bueno, entonces muchachos. Ahora, profe, ¿y qué pasa si queremos hacer una expresión de esta? No, no hay problema, le aplicamos el contexto. Lo que pasa es que este contexto es mucho más complicado, entonces se recomienda hacer lo siguiente. Como tiene 3 términos el paréntesis, es más fácil resolverlo por una multiplicación. Entonces, x cuadrado menos 5x más 3, x cuadrado menos 5x más 3. Entonces, para resolver, primero este por este, 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 y al final, pues, tengo que multiplicar los otros también. Entonces, el 3 multiplicado por el x cuadrado, multiplicado por el 5x y por el 3. Si ustedes se dan cuenta, eso nos va a dar una cantidad larga de términos. En ese momento no convendría porque nos hace que esta función sea todavía más compleja. ¿Sí? Si hay que hacerlo, lo hacemos, pero no conviene hacer el desarrollo matemático. ¿Por qué? Porque se vuelve una expresión muy larga. Entonces no conviene porque lo que haría es volvernos una expresión. Si la piden, pues obviamente nos toca, pero pues si lo que nos interesa es aplicar el contexto de función compuesta, entonces no tiene razón de ser. Entonces acá se vuelve una función extensa, por así decirlo, larga. Bueno, entonces solamente por satisfacer el capricho de algunos, entonces x por x, x cuadrado por x cuadrado, x a la 4. Y la 4. Ajá, muy bien. X cuadrado por menos 5x me daría menos 5x a la 3. X cuadrado por 3 me daría 3x cuadrado. ¿Listo? Ya multipliqué la primera. Voy con la segunda que es 5x. Menos 5x por x cuadrado me daría menos 15x al cubo. ¿Por qué lo escribí debajo? Pues para que ahorita podamos resumir los términos semejantes de una vez. Menos 5x por menos 5x me daría más 25x al cuadrado. Dime. 5 no 15. Sí, tienes totalmente la razón. Se me fue el 1 ahí. Es 5x a la 3. Tienes totalmente la razón. Gracias. Menos 5 por 1 me daría menos 5x a la 3. Muy bien. Lo escribo debajo, pues porque lo voy a agrupar de una vez. Ahora, menos 5 por menos 5 me daría más 25x al cuadrado. Dime. Menos 5x por 3 me daría menos 15x. Menos 5x por 3 me daría menos 15x. Voy ahora con el 3. 3 por x cuadrado, pues me daría 3x cuadrado. 3x cuadrado. 3 por 5x me daría menos 15x. Menos 15. Muy bien. Y 3 por 3. 9. Listo. Entonces, gracias a eso me ahorré escribir toda esa expresión tan larga porque ya los tengo agrupados y puedo organizar. Entonces me quedaría x a la 4 menos 5x a la 3 menos 5x a la 3 me daría menos 10x a la 3. Ahora, 3x cuadrado más 25x cuadrado. 31x a la 2. Muy bien, más 31x al cuadrado. Menos 15x menos 15x. Menos 30x. Y obviamente el 9 lo dejamos. Ahora, Más 9. ahora sí escribimos nuestra función. H compuesta g de x o h de g de x es raíz de quién? 9 menos, abro paréntesis. Entonces nosotros ya sabemos que este menos, ¿qué le hace a lo que esté dentro del paréntesis? Cambia los signos. Entonces, de una vez podemos ahorrarnos el paso y cambiar Con los negativos signos. positivos. Muy bien, entonces nos quedaría menos x a la 4 porque era positivo, ¿cierto? Más 10x a la 3. Más 10x a la 3. Menos 31x a la 2. Menos 31x a la 2. Más 30x. Más 9. Menos 9.
Listo. Profe, ¿y ese 9 y ese 9 se pueden ir? Sí, claro. Se cancelan, se anulan. Muy bien. Como el 9 está positivo, este 9 está positivo y este 9 está negativo, se van. Entonces me queda H compuesta G, H de G de X es igual a la raíz cuadrada ¿de quién? De menos X a la 4 más 10X a la 3 menos 31X al cuadrado más 30X. ¿Listo? Y esa sería la expresión que ustedes entregarían. Acá es para que ustedes se acuerden que esta parte es simplemente que lo hicimos para desarrollar esa expresión, para que nos quedara más fácil. ¿Listo? Por favor, preguntas sobre esto. ¿Preguntas sobre esto? Profe, ese resultado, o sea, hizo, digamos, la propiedad distributiva, ¿y cierto? Se Hice la multiplicó. propiedad distributiva. Muy bien, perfecto. Hice la propiedad distributiva y luego lo trasladé para de alguna manera, entonces, preguntas acá, por favor, en este momento. Bien, entonces viene una parte más, digamos, de más nivel, que es cuando, profe, ¿qué pasa si a ustedes nos quiere confundir en la evaluación y nos coloca F compuesta G compuesta H? ¿Cuál hago primero? ¿Hago primero F compuesta G o hago primero G compuesta H? Pues muchachos, uno puede demostrar que da lo mismo si ustedes hacen F compuesta G compuesta H o si hacen F compuesta, o sea, es equivalente a si ustedes la separan F compuesta G compuesta H o si hacen F compuesta G compuesta H. ¿Qué diferencia hay entre las tres? Pues que la primera no me dan un orden. Entonces lo que me están diciendo es que cumple la propiedad asociativa. Yo puedo hacer un pedacito primero y luego avanzar. ¿Listo? Entonces uno podría hacer ese caso y como la tome el resultado va a ser lo mismo. Ah, profesor, o sea que uno lo podría ir haciendo por pasos. Por ejemplo, Claro. como primero F compuesta G y después el resultado lo hace con compuesta H. Le haces compuesta H. Y si lo haces al revés, le haces primero G compuesta H y luego F compuesta la respuesta anterior, te da lo mismo sin importar cómo lo hagas. ¿Sí? Porque esa es la primera pregunta del estudiante. ¿Cuál hago primero? Si hago primero F compuesta G o hago G compuesta H. Entonces uno lo que hace es que la puede hacer por propiedad, esto conmutativa. No importa cómo estén, las pueden dar lo mismo. Lo que no pueden decir ustedes es que F compuesta G es igual a G compuesta H. Eso sí no existe. ¿Listo? Preguntas hasta acá, por favor. El tema no es complicado. Pues las cosas se complican es cuando ya le piden a uno el dominio o el recorrido, porque ahí sí la función se vuelve un poquito más compleja. ¿Listo? Bueno, muchachos, bien. Este tema es muy fácil, no tiene así una complicación grande, pero pues sí hay que saber la matemática básica para uno no equivocarse. ¿Listo? Ahí es donde de pronto viene la parte que necesitamos practicar. Bueno, luego viene la función a trazos, pero antes de explicar la función a trazos, debo explicar una función que se llama valor absoluto y una función que se llama función parte entera. Función valor absoluto. Voy a explicar qué es la función valor absoluto. Nosotros ya sabemos qué es lo que hace el valor absoluto. Nosotros ya lo sabemos. ¿Qué es lo que hace el valor absoluto en realidad? ¿Qué significaba el valor absoluto?
Entonces, las barras de valor absoluto lo único que hacen es que vuelven positivo el resultado. Vuelven positivo el resultado. Entonces voy a explicar qué es esa condición de volver positivo al resultado. Entonces, cuando les den una función a ustedes que tenga valor absoluto, les pueden dar, por ejemplo, esta. F, generalmente todas las funciones se llaman F. Si hay otra letra no tiene importancia, pero generalmente las llaman F. Y les dan una función de X, que sería esta. Ojo, cogí cualquiera, no es que, y lo único que hace es que estas dos lineecitas que yo tracé paralelas, esta línea y esta línea, es lo que significa valor absoluto. Entonces, lo que esté dentro de esas líneas, el resultado, así me dé negativo, ¿yo cómo debo escribirlo? Positivo. Debo escribirlo positivo. Entonces, vamos a probarlo. Eso es lo que está haciendo la nueva EPS, profe. ¿Qué hace la nueva EPS? Cuéntame. Salga negativo la prueba. Ey, pero muy bueno el análisis. Ahora todo el mundo quiere que todo el mundo está enfermo de COVID, ¿sí? Que eso les figura a ellos un billete grande y Colombia es el paraíso para hacer los tumbes, ¿sí? Desafortunadamente llegamos a ese nivel donde es más importante el billete que hacer las cosas al derecho. Bien, entonces muchachos, vamos a probarla. Vamos a probarla con una F, vamos a hallarle F de 8. ¿Listo? Vamos a hallar F de 8. ¿Valor absoluto de quién? 2. Donde dice la X, ¿qué valor voy a escribir? Voy a escribir 8. 8. Más 5. ¿Sobre quién? 3 menos 8. Dejo las barras de valor absoluto. 2 por 8, 16. Más 5. 2 por 8, 16. 16 más 5 me daría 21, ¿cierto? Y 3 menos 8 me daría ¿cuánto? El resultado de la función f de 8, ¿cuánto sería para nosotros? ¿Y por qué se borró? Un segundo, bueno, entonces escribo la barra de valor absoluto. Abajo escribo 3 menos 8, coloco la barra de valor absoluto y escribo aquí. 2 por 8, 16, más 5, 21, y abajo me da menos 5. Ese resultado me daría negativo, pero cuando yo escribo el resultado, ¿yo qué escribiría? 21 quintos. ¿Por qué 21 quintos? Porque las barras de valor absoluto, ¿qué es lo que hacen? Vuelven positivo lo que nosotros tengamos ahí. Vuelven positivo lo que nosotros tengamos. Por ejemplo, si quiero hallar f de 5, ¿cuál sería el resultado? Entonces, hago mi procedimiento. Miércoles, ¿qué pasó? Listo. Vamos a disminuir un poquitico el tamaño de la... ¿Ustedes están viendo, por favor? Sí, señor. Sí, señor. Es que me afana que se cerró la aplicación de un momento a otro y entonces que se borre algo. F de 5. Entonces, como les decía, escribimos el proceso, el reemplazo, el resultado y lo que tenemos que escribir allá. Estas barritas de valor absoluto solamente nos indican que todo lo que esté dentro del valor absoluto se vuelve positivo. ¿Cuánto les daría a ustedes? Entonces, en la parte superior... 15 menos 2, 15 sobre menos 2. 15 sobre menos 2 te dio. Listo. Entonces, escribimos al final 15 medios.
Listo, profe, ¿cómo así que 15 medios? Listo, lo que hizo nuestro compañero fue que tomó el 2, donde decía 8, reemplazó al 5, ¿sí? Entonces 2 por 5, 10, más 5, 15. Y abajo escribió 3 menos 5. ¿Qué pasa si reemplazamos f de menos 5? ¿Cuánto nos daría? Si reemplazamos f de menos 5, ¿cuánto nos daría? Entonces nos daría 2 por menos 5 más 5 sobre 3 menos 5. ¿Cuánto nos daría eso? Entonces, 2 por menos 5 me daría menos 10. Menos 10 más 5. 5 octavos. Muy bien. Entonces, muy bien, mi compañero dice. Menos 5. No, recuerda que el valor absoluto, ¿qué es lo que hace? Ah, pero sí, pero entre los paréntesis da menos 5 octavos y después sí 5 octavos. Ok, entonces en ese muy bien. Entonces, como tú acabas de decir, nos da arriba menos 5 octavos, pero como dice el compañero, el valor absoluto los vuelve positivos. Muy bien. ¿Entendido, por favor? ¿Preguntas? Profe, Señor. en la de f de 8, no es al revés, el 21 es positivo y el menos 5 queda abajo, ¿no? Ah, pero no tiene importancia si lo escribes arriba o abajo, es lo mismo. Pero pues voy a hacerlo con el menos abajo para que no se pierdan en el ejercicio. Listo, entonces acá dibujar. Listo, entonces ahora sí. Ahí no iría. Ahí no iría, ¿cierto? ¿Por qué me aparece ahí? Ah, ya. Listo. Era porque estaba trabajando con la herramienta de Zoom. Y Zoom lo tortura a uno con eso. Listo, entonces ahora sí. Me voy aquí a dibujar. Y ahora sí puedo colocar ahí el menos abajo. Muy bien. ¿Preguntas ahí, por favor? Bueno, entonces ahora, profe, ¿y qué pasa si hay algo después del valor absoluto? Ahí sí es algo diferente. Entonces nos dan, por ejemplo, este valor absoluto. 4 menos x más 8x. Imaginemos que nos dan esa función. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pues todo lo que esté dentro del valor absoluto me va a dar positivo, pero lo de afuera no lo puedo modificar. Entonces vamos a hallar, por ejemplo, f de 0. F de... Sí, de 0. ¿Cómo nos quedaría? Valor absoluto de 4 menos 0 más 8 por 0. ¿Cuánto nos daría eso entonces? 4 menos 0, 4. Valor absoluto de 4 es 4. 8 por 0, 0. Entonces, ¿el resultado cuánto nos daría? 4. Si quiero hallar f de menos 3, ¿cómo sería entonces el proceso? ¿Cómo hago para hacer f de menos 3? Reemplazo. Entonces, dentro del paréntesis, dentro del valor absoluto, ¿qué me quedaría? 4 menos menos 3, ¿cierto? 4 menos menos 3. ¿Más quién? Más 8 por menos 3. ¿Cuánto nos daría dentro del valor absoluto? 4 menos menos 3, ¿cuánto nos daría? 14. 7. 7. Valor absoluto de 7. 7. 7. 8 por menos 3 me daría... Sería menos 24. ¿Y el resultado final cuánto me daría entonces? 7 menos 24. 17. Menos 17. Y entonces lo que viene aquí la pregunta de todo estudiante es, pero profe, ¿por qué da profe, negativo? ahí el valor absoluto. Sí, claro, el valor absoluto solo garantiza que lo que esté dentro del valor absoluto siempre sea positivo.
que lo que esté dentro del valor absoluto siempre sea positivo. Pero si hay algo externo, pues puede restársele o sumarse, ¿sí? No sé si me hago entender con esa condición. Y que estás dando cuenta que yo estoy gritando. Listo. Por favor, ¿entendido lo de valor absoluto o no? Sí, señor. Bien, vamos a mirar otra que se llama parte entera, que es una función. Cuando yo estudié en la universidad no la entendía. Ahora para ustedes es mucho más fácil. ¿Por qué les digo esto? Porque la función parte entera, cuando la vamos a analizar, toca conocerla. O sea, no se puede como de un momento a otro que a uno le den la definición. Entonces hay que explicarla para no tomarlos por sorpresa. Función parte entera. Entonces la función parte entera dice que solo admite valores positivos, solo admite valores enteros. Y generalmente es el valor entero más cercano a la derecha. Profe, no entendemos, ya voy para allá. Es el valor entero más cercano a la derecha. Voy a explicarlo con el ejercicio normal y luego lo complicamos un poquitito. ¿Listo? Es para que ustedes más o menos estudien. Yo pretendo explicar esto. Desafortunadamente el día lunes pasó lo de la terraza del edificio. Y pues, bueno, el apartamento era un asco completo. Por eso no pude darle la clase el lunes, pero que sí intento, si ustedes necesitan, remediar eso con alguna situación que nos podamos encontrar. No es obligación, pero que ustedes me digan, profe, tenemos disponibilidad tal día. Entonces me digan, eso sí, antes de los talleres, porque no puede ser después de los talleres, ¿sí? Tendríamos toda esta semana que ustedes me digan, profe, podemos a tal hora, por ejemplo, podemos después de clases a las 10 de la noche. Entonces yo a esa hora me conecto y les explico. ¿Sí? Hacemos ejercicios porque me queda que el lunes íbamos a estudiar, el lunes iban a estudiar y no se pudo. Dime. Profe, disculpe, ¿será que se puede, o qué dirán los compañeros, si se puede este sábado? Pues como no es obligación asistir, sí, como no es obligación asistir, lo que hacemos es colocar una votación. Y, por ejemplo, profe, yo no puedo el sábado, entonces, profe, podemos el jueves en la noche porque creo que las clases de la universidad se acaban a las 10, a las 9:45. Entonces, profe, podemos a las 10 de la noche, tantos. Entonces se conectan ese día unos y lo mismo que vamos a explicar ese día es lo mismo que explicaremos el sábado y no hay problema, para que todos puedan tener la oportunidad. ¿Sí les parece así? O sea, por ejemplo, si tú puedes el sábado, pues profe, dices, no, profe, yo me conecto el sábado, listo. Entonces sacamos el listado de quienes se van a conectar el sábado, colocamos una hora. Profe, algo como, menos mal que ya pasaron los 2 partidos de la selección, si no, mortal, ¿sí? Menos mal que ya terminó ese chicharroncito que a todos nos divierte, pero que le roba a uno tiempo, porque ahí es cuando uno tiene la mayor cantidad de excusas. Bueno, entonces vamos a ver la función parte entera, muchachos. Este es el símbolo de la función parte entera. Este es el símbolo. F de X es un corchete con una línea doble. Así. Si ustedes ven este símbolo significa función parte entera. Nosotros ya hicimos una aproximación a la función parte entera en un cuisecito, en un taller que hicimos en clase, que fue el día que preguntamos sobre el cobro de minutos de celular. Y entonces algo decía, no, que es que le están cobrando por minutos y tienen que cobrarle por segundo. No, entonces ahí es cuando aparece esta función llamada la parte entera. Voy a explicarla, muchachos. La función parte entera dice, es el valor entero más cercano a la derecha. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la función y quiero hallar f de 0,5,
¿Cuál es el valor entero más cercano a la derecha de 0,5? 1. Entonces el valor sería 1. Muy bien. El valor sería 1. Si yo les digo el valor entero de 5,49, ¿cuál es el valor? Parte entera de f de 5,49. ¿Cuál es el valor entero más cercano a la derecha de 5,49? 6. 6. Muy bien, tomarían el 6. Si yo les digo función parte entera de menos 1,7, ¿ustedes qué escogerían? Menos 2. 0, 0, 0. Menos 0. Menos 1. No, 1. Menos 1, sí, menos 1. Menos 1. Muy bien, la respuesta es menos 1. Pero si yo les doy a ustedes parte entera de 1,7, ¿cuánto sería? 2. Profe, Profe, ¿pero por qué, profe? Dime. No solo admite enteros. Solo el resultado solo admite enteros. Ah, bueno, pero entonces ahí viene la pregunta que todo estudiante hace. Bueno, profe, tomemos f de 0. ¿Cuál es el entero más cercano a la derecha de 0? 1. 1. Entonces ahí el valor es 0. Profe, pero se dice que, ¿Pero por qué? que a la derecha No de se 0 es escuchó 1, bien, ¿no? perdón. Hubo dos compañeros que intervinieron y a ambos se les perdió el audio. ¿Pueden repetir, por favor? Profe, se dice que a la derecha del 0 es 1. ¿Me pueden repetir? Que no los escuché bien. Ah, profesor, se dice, ¿no? Que en la ¿Me recta pueden numérica repetir que fue que no los escuché bien? Profe, a la derecha van los positivos, que en ese caso sería el 1. ¿Ustedes me escuchan? parece como que el profesor. Señor. No, el profesor nos está escuchando. ¿Ustedes me escuchan bien? Señor. Señor. ¿Ustedes me escuchan bien? Está como Sí, escribiendo. profe. El profesor no nos escucha. El profesor no nos está Voy a escuchando. probar aquí en Zoom. Ah, me dicen que sí me escuchan bien. En Zoom me escuchan bien. Y en Teams también, por favor. ¿En Teams me escuchan? Bien. Entonces, muchachos, ¿por qué f de 0 es 0? Sería la pregunta. Bueno, profe, ¿aquí qué? ¿Cómo es la película? ¿Cómo así que el mayor entero a la derecha? Claro. La definición de parte entera, que yo la quise hacer simplificada, pero por eso les decía que es una función complicada. Porque debemos entenderla. Solo funciona con valores, por ejemplo, enteros. Entonces ahí es donde uno puede meterse una enredada porque de alguna manera se complica. Entonces el valor más cercano a 0, el valor más cercano a 0, el entero más cercano a 0, pues es 0. ¿Sí? Pero para cualquier otro valor intermedio, cualquier valor donde tengamos una fracción decimal, pues entonces el valor se vuelve el valor se vuelve, si es decimal, se vuelve el entero más cercano a la derecha. Ejemplo, si yo tuviese f de menos 2, ¿cuál sería el valor? Menos ¿Cuál 2. sería el valor de f de menos 2? El valor absoluto, profe. ¿Qué valor le entregarían ustedes a f de menos 2? Menos 2. Ey, parece como que el profesor. Aló. el profesor Profe. Valor absoluto 2. 2 positivo, el del menos 2.
Me dice acá alguien en el chat, profe. No, yo no los escucho a ustedes hace rato. Entonces no sé qué estará. Pero espérame, reviso aquí la aplicación de Zoom que dice que puedo hacer una prueba. El profesor nos silenció. Sistema correo de voz. No tienen derecho a hablar, muchachos. Profe, ¿Me escuchan? Por favor, uno de ustedes puede hablar para yo saber si me están escuchando. profe. Ah, listo, Profe. ahora sí los escucho, qué pena. No, ya, no están bien. Listo, ahora sí. No, está bien, era que se activó el Bluetooth y aquí Mitch me decía, profe, eso fue que se le descargaron los audífonos. No, por fortuna no pasó. Bien, por favor, si ustedes dijeran f de menos 2, ¿ustedes qué colocarían? Menos 2. Muy bien. Entonces, cuando es entero, pues me da el mismo valor que tengo. Pero cuando es un valor intermedio, es decir, un valor decimal, lo aproximo al mayor valor a la derecha. Yo voy a descargar aquí la imagen en internet para que ustedes la reconozcan. Entonces, se llama función parte entera. ¿Listo? La función parte entera. Y vamos a tomar una gráfica, pues simplemente, miren, esto es que me pide que si yo soy un robot o no. Semáforos, acá, verificar. Listo. Entonces, esta es la función parte entera. Voy a tomar la gráfica acá para llevarla allá. Listo. Bien, esta es la función parte entera. Díganme que la están viendo, por favor. Sí, señor. Listo, Profe, entonces, o sea que así sea 2,1 se aproxima a 3, ¿verdad? muy bien, míralo acá en la gráfica. Gracias a lo que tú acabaste de decir. Muy bien. Entonces, mira, vamos a mirarlo acá en la parte negativa y luego lo miramos en la parte positiva. ¿Listo? La parte positiva todos la entendemos, es rápido. ¿Por qué? Pues porque uno tiene el valor. Por ejemplo, yo que les dije en la gráfica, esperen un momentico, no ahí me hayan dado una función parte entera y yo me haya traído una gráfica que no es. Función parte entera. Ah, ¿ves? Me traje la que, o sea, yo escribí la que no era. Excúsenme porque lo hicimos al revés. Esperen un momentito, por favor, para que vean. Es el mayor entero a la izquierda. Mírenlo acá. Yo escribí a la derecha y es a la izquierda. Por favor, el mayor valor a la izquierda. Entonces vamos a revisarlo para que no nos vaya a quedar la duda. Ahora sí, muchachos, borro aquí estos valores porque entonces para poderlo entender con la gráfica nos queda mucho más fácil. Es el mayor valor a la izquierda y yo dije el mayor valor entero a la derecha. Entonces ahora sí, muchachos, atentos. Vamos a tomar f de 0,5. F de 0,5, ¿dónde estaría? 0,5 es, F 0,5 estaría aquí. ¿Cuál es el valor de la función? Entonces, ¿cuál sería el valor? Como tú lo acabas de decir, ¿cuánto nos daría? 0. Muy bien, nos daría 0. Entonces es, ojo, corríjanlo allá. Mayor entero, el valor entero más cercano a la izquierda. F de menos 1,7. ¿Dónde tendríamos menos 1,7 nosotros? Menos 1. Menos 1,7 estaría por acá. Menos 1,7 estaría por acá. ¿Cuál es el mayor entero a la izquierda de él? Muy bien. Menos 2. Entonces es menos 2. Listo, muy bien, muchachos. Entonces acá escribo menos 2. F de 0. Ahora sí tiene lógica. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el entero más cercano a la izquierda de 0? Menos 1. ¿Cuál es el valor más entero más cercano a la izquierda de 0? Pues 0 es... Menos 1, ¿no? No, 0. Vuelvo y muestro. Valor de menos 2. ¿Cuál es el valor más cercano a menos 2? Pues entonces es
menos 2. Por eso es que les decía que cuando es entero, yo cojo el mismo valor. Pero cuando es intermedio, cuando tiene esto decimales, es el mayor entero a la izquierda. Entonces, de 5,49, ¿cuánto nos daría? 5. En 5,49 la respuesta sería 5. Muy bien. 1,7, ¿cuál sería la respuesta? 1. Revisemos. Entonces, aquí tengo 1,7. Mírenlo acá. Cuando yo tengo aquí 1,7, subo y me da 1. ¿Sí? En 1,7 la respuesta es 1. Cuando tengo acá 0,5, cuando tengo 0,5, entonces cojo 0. ¿Qué pasa si hubiese tomado menos 0,5? ¿A quién tomo? Al 1, menos 1. Entonces, como tengo menos 0,5, tomo al menos 1. Muy bien. Profe, entonces son a la izquierda y no a la derecha. Sí, mira, por eso hice la corrección antes de que la embarrara. Dime. Sí, señor. El 0 es un número entero. Muy bien. Por favor, díganme que está entendido hasta acá. No, en el parcial sí, pero en el taller todavía no, porque primero tenemos que estudiar, ¿sí? Entonces vamos a graficar esta función, porque mi trabajo es explicarles a ustedes la función a trozos, pero necesitan conocer las otras funciones. Función a trozos. Profe, ¿y cómo se dio cuenta de su error? ¿O se acordó? No, porque vi la gráfica y de una vez, eso, o sea, ¿se acuerdan que les dije que a mí en la universidad me había causado dificultad? Porque reviví la experiencia de la universidad. Eso fue lo que pasó. Yo la cogí a la derecha y era a la izquierda. Y tome, lleve el bulto en el parcial. ¿Sí? Lleve el bulto. Pues sí, no, pero es que a ustedes la ventaja es que no les va mal en los parciales. Yo no los quiero matar en los parciales. Era que a nosotros en la UIN nos tiraban a matar. ¿Sí? Nos tiraban a matar y uno llegaba y, por ejemplo, yo soy capaz de reconocer un error. Los profesores, generalmente los profesores antiguos no reconocen errores, entonces ellos se llevan el error y ya, ¿sí? Yo aquí soy capaz de reconocer que me equivoco, porque mi intención es que ustedes aprendan bien. Allá uno, si usted entendió mal y dijo mal, lleva el bulto, uno ni siquiera preguntaba porque no entendía ni siquiera qué era lo que estaban explicando. Y ustedes tienen una ventaja a diferencia nuestra, era que ustedes se conectan ahora a internet y hay como 200 tipos que explican, no, creo que más, unos 1000 personas que explican función parte entera. O sea, cada concepto que tenemos acá, ustedes se conectan a YouTube y lo tienen. En mi tiempo, ¿qué va? En mi tiempo le tocaba a uno ir a coger el libro y si usted no entendió por su cuenta, lleve el bulto en el parcial. ¿Sí? Busque quien le explique. No habían ni siquiera profesores particulares. Ahora los pelados tienen de moda que cuando no entienden algo pagan un profesor particular. En ese entonces, ¿qué profesor particular? Ni que nada, tocar estudiar. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a la función a trozos, muchachos. La función a trozos, como su nombre lo indica, son pedacitos de función. Entonces nos van a dar varios intervalos. ¿Cómo así que varios intervalos, profe? Ya voy a explicar. Entonces, por ejemplo, voy a explicar una para ir entendiendo y pues en la medida en que tenga espacio les explico más. Varios intervalos. ¿Cómo son los varios intervalos? Entonces nos dan una función y nos dicen, desde menos 5 hasta 3, desde menos 5 hasta 3, la función es X. De 3 a... Uy, no, pero ahí me quedó muy grande. Vamos a dejarlo aquí hasta menos 3 porque si no, no tiene gracia, me va muy grande. Desde menos 3 hasta 1, vamos a dejarlo hasta 0, la función f de x es parte entera. Vamos a complicarla un poquito y la vamos a poner negativa, aquí en el afuera. Y de 0 a 2, la función ahora es x al cuadrado. Y por último, de 2
a 5. De 2 a 5, la función es valor absoluto de x más 2. ¿Listo? Y nos dicen, grafique la función. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para poderla graficar? Darle valores a la x. Y en la medida en que le vayamos dando valores a la x, vamos graficando. Entonces, voy a dibujar acá mi eje coordenado. Como no se ve tan bien, vamos a dejar que 2 cuadritos sean una unidad. ¿Listo? O sea, porque si no, ustedes no podrían ver bien. Entonces, 2 cuadritos serán una unidad. Entonces, empiezo. Empiezo en 5, en menos 5. Entonces, sería así. Perdón. Tendríamos que hallar f de menos 5, f de menos 4,5, f de menos 4, f de menos 3,5, f de menos 3. Luego tendríamos que hallar f de menos 2,5. Sí, muy bien. Porque lo que está, vamos a revisar qué está pasando. Entonces, menos 2,5, f de menos 2, f de menos 1,5, pues porque tengo que siempre colocar un valor intermedio para saber qué está pasando. F de menos 1,5, f de menos 1, f de menos 0,5, f de 0. F de 0,5, f de 1, f de 1,5, f de 2, y así sucesivamente hasta llegar al último valor. F de quién? F de 2,5, f de 3. Creo que ahí está 5, ¿cierto? ¿Sí? F de 3,5, f de 4, f de 4,5 y f de 5. Ahí terminamos. Bien, entonces yo coloqué valores, ustedes pueden colocar más valores. Ahí lo que les quieren es graficar, hombre, este es para la clase, este no importa, o sea, no va a ser tan grande en la evaluación. Sí hay que graficar en la evaluación, pero, y sí hay un punto de función atrás, pero en la evaluación, en los talleres es más lento que solo es graficar. Bien, entonces por favor, vamos a empezar. F de menos 5, ¿cuánto nos daría? F de menos 5, entonces me toca reemplazarla aquí. Si yo reemplazo menos 5, ¿cuánto me dará la función? Menos 5. Muy bien. Ahora, si reemplazo menos 4,5. Menos 4,5. Menos 4,5. Si reemplazo menos 4. Menos 4. Si reemplazo menos 3,5. Menos 3,5. Muy bien. Y ahora viene la pregunta del millón. Muchachos, ¿qué pasa si reemplazo f de menos 3? ¿Dónde reemplazo f de menos 3? ¿La reemplazo aquí donde tracé la flechita horizontal o la reemplazo arriba donde también tracé la flechita? ¿En la opción 1 o en la opción 2? ¿Dónde reemplazarían ustedes f de menos 3? En la opción 2 porque en la opción 1 no lo incluye. Excelente. Aquí es donde la incluye. Entonces, ahí tendríamos que utilizar parte entera de menos 3. Muy bien. ¿Cuánto es la parte entera de menos 3? Menos 3. Y con el menos de afuera, 3. 3. ¿Está claro? O sea, le falta un menos en menos 3,5. Gracias. Aquí. Porque el 4 está dentro de este intervalo. Cuando tú miras el análisis, tú dices, el menos 4 está aquí.
Pero el menos 3 también está presente en otro intervalo. Entonces aquí es paréntesis curvo y aquí es paréntesis recto. Entonces cuando nosotros vimos inecuaciones, el menos 3 sabemos que si hay paréntesis recto lo incluye y si no hay paréntesis rectos, pues entonces no lo incluye, que es el paréntesis curvo. ¿Sí está claro ahora? Listo, entonces ahora sería f de menos 2,5. Entonces, ¿cómo hacemos en f de menos 2,5? Pues menos parte entera de menos 2,5. ¿Cuánto es la parte entera de menos 2,5? Profe, ¿y por qué ahora se utiliza ese? Y no se puede utilizar el de arriba, el 1. Sí, no se puede utilizar porque, mira, resulta que a partir de los valores entre menos 3 y 0, tú tienes que utilizar la otra gráfica. Por eso se llama función a trozos, porque te la van dando por pedazos, de tal punto a tal punto, de tal punto a tal punto. Entonces ahora, gracias a lo que tú me dices, entonces cuando yo explico que aquí hay varios intervalos, yo tengo que estar atento a qué valores me corresponde la ecuación, ¿sí? Para poder graficar. Entonces, mira, le estamos dando un valor de menos 2,5. Entonces, un menos 2,5 estaría entre menos 3 y 0 y no estaría entre menos 5 y menos 3. Por eso estamos tomando la segunda ecuación ahora. ¿Cuánto sería la parte entera de menos 2,5? 2,5. O sea, La menos 2. parte entera de menos 2,5, mírala acá. 2. Menos 2. No, parte entera de menos 2,5, mírenla acá. Mírenla acá la parte entera de menos 2,5. ¿Cuánto nos daría? Menos 3. Menos 3. Muy bien, con el menos de afuera, 3. entonces nos daría 3. Ahora tomo la parte entera de menos 2. ¿Cuánto sería la parte entera de menos 2? Menos 2. La parte entera de menos 2, pues es menos 2. Vamos y miramos la gráfica. Sí, mire, profe, menos 2, la parte entera es menos 2. Perfecto, no hay problema con eso. Entonces, la parte entera de menos 2 es menos 2, pero como tengo un menos afuera, entonces, ¿en cuánto se convierte? 2. Muy bien, parte entera de menos 1,5, ¿cuánto sería? Menos 2. Muy bien, menos 2 con el menos de afuera, ¿cuánto me daría? 2. El menos 1. Entonces digo, parte entera de menos 1, menos de la que está afuera, y la parte entera de menos 1. ¿Cuánto es la parte entera de menos 1? Menos 1. Con el menos de afuera, ¿se vuelve qué? Se vuelve 1. Parte entera de menos 0,5. Menos 1, ¿no? Entonces, menos 1. Con el menos de afuera. 1. Muy bien. Ahora vamos con el 0. Vamos y miramos el paréntesis del 0. Vamos y miramos, el paréntesis es curvo. O sea que el 0 no lo tomo aquí, sino en dónde lo debo tomar. En la tercera. En la tercera. Entonces, por eso aquí le vamos a escribir opción 1, opción 1, opción 1, opción 1. Aquí ya vendríamos. Opción 2, opción 2. Dime. En el 0,2, o sea, las fórmulas, ese que está cerrado no debería ir abierto. No El 2. necesariamente. Uno de los dos debe ser abierto. Uno de los dos. Escoge. El 2. Pero el de arriba o el de abajo. El de arriba. Listo. Entonces, este lo vas a abrir. Perfecto. Entonces, ¿cómo lo abres? Él ya no irá ahí, sino irá en el de abajo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí será opción 2. Entonces, profe, la fórmula es uno abierto y otro cerrado. No necesariamente. Aquí en este ejercicio quedó así. Pero te lo podrían dar los dos cerrados. Por ejemplo, aquí. Voy a cambiarla, pero ojo, solamente para explicar. Te podrían haber dado este cerrado aquí como lo teníamos. Te podrían haber dado este cerrado. Pero si este está cerrado, ¿cómo tendría que ser el otro? Si este queda cerrado, ¿cómo tendría que ser este paréntesis? Abierto. Este tendría que ser abierto. No puede ser cerrado en ambos. Porque Profe, no,
Porque en el momento en que sea cerrado en ambos, ya deja de ser función. ¿Sí? Ya en el momento en que deja de ser función. Voy a disminuir un momentito el tamaño. Ah, no, mentira, ahí está adecuado para trabajar. Listo, entonces, corremos ahí. Listo, entonces vamos a empezar con 0. A 0 le correspondería la tercera. ¿Cuál es la tercera? X al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría? 0 al cuadrado. ¿Y cuánto me da 0 al cuadrado? 0. 0. Ya le corresponde la tercera. 0,5 al cuadrado. ¿Cuánto me da 0,5 al cuadrado? 0,25. 1 al cuadrado. ¿Cuánto me daría? 1. 1. 1,5 al cuadrado. 2.25. 2.25. 2.25. 1.25. Muy bien. 2.25. 2.25. Ahora viene f de 2. Y ahí fue cuando el verdadero paréntesis era, un compañero dijo, profe, dejémoslo abierto ahí. Entonces, ahora lo tomo en la cuarta. Y en la cuarta le corresponde el valor absoluto. Entonces, ahora es valor absoluto de 2. Entonces sería así. Valor absoluto de 2. Se me olvidó que más tenía ya el valor absoluto. Decía 2 más 2. Valor absoluto de x más 2. Entonces me quedaría valor absoluto de 2 más 2. ¿Cuánto me daría eso? 4. 4. Muy bien. Eso me daría 4 y le corresponde a la cuarta gráfica. F de 2,5. Pues entonces será 2,5 más ¿quién? Y el valor absoluto de 2,5 más 2, ¿cuánto me daría? 4,5. 4,5. Luego voy con el de 3. Sería 3 más 2 y eso me daría 5. 3,5 más 2 y eso me daría 5,5. Profe, Dime. le estamos trabajando parte entera. Esos decimales no deberíamos redondearlo a un número entero, ¿no? Pero solo cuando sea parte Por entera. ejemplo, Solo cuando sea parte entera. Solo aquí arriba. Solo en este pedazo donde tiene la parte entera. Aquí ya no, porque aquí ya la función ya no es parte entera. Ahora la función es valor absoluto. Aquí nos daría, ya para terminar, nos daría 4,5 más 2. Y nos daría 6,5. ¿Listo? Y aquí nos daría 5 más 2. Y eso me daría 7. Listo. ¿Y ahora qué nos corresponde? Pues venir y graficar. Pero las gráficas las vemos en el otro desempeño. En el otro corte. ¿Listo? Las gráficas las vemos en el otro corte, que es cuando ya colocamos todos estos valores acá. Por ahora solo nos interesa que ustedes sean capaces de calcular los valores de las funciones. Entonces, muchachos, yo les escribo mañana. Hoy no, porque no, pues ya terminaron clase, ustedes tienen que ir a otra clase. Yo mañana les escribo y les pregunto cuándo sería lo ideal para hacer una clase extra. Ojo, no es obligación asistir. Solamente es para prepararlos para el quiz de la semana entrante. Recuerden que la semana entrante tendríamos un taller que hacemos generalmente en pareja. Vayan buscando con quién trabajar. Y un quiz que lo hacen ustedes individuales para el 30%. Y a la siguiente semana, el miércoles, hacemos el parcial. Esta vez no van a ser tan largos los exámenes como la vez pasada, porque lo que necesitamos es mirar que ustedes realmente dominen el tema. ¿Listo? Entonces voy a colocarles aquí cálculo diferencial. Cálculo diferencial E112. Apuntes. Hoy es ¿qué? ¿Octubre 14? Octubre Sí, señor. 14. Listo, ya les envío al grupo de WhatsApp o al chat de Teams como quieran, o si no lo cuelgo en plataforma.
Por ahora voy a dejar de compartir. Voy a cerrar la grabación.